Les damos la bienvenida. El nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Filosofía y específicamente de la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada, de la cual soy coordinadora, Ángela Ávila, y también de la licenciatura en Filosofía que coordina la maestra María Eugenia Herrera Azuñas. Hola, Maru. Y bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio que está pensado precisamente para conmemorar, ¿no? Este movimiento histórico que cada vez toma más fuerza, que es precisamente el movimiento de las mujeres. Estamos el 8 de marzo del 2025 en este conversatorio. Y bueno, nos gustaría rendir homenaje a las distintas voces femeninas que han estado pues a veces invisibilizadas del todo o a veces parcialmente en la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, damos la bienvenida a quienes van a estar conversando con nosotros, este, van a ir llegando nuevas voces. Hemos abierto el conversatorio para que se unan tanto estudiantes de la maestría como estudiantes de licenciatura en filosofía, entonces van a ir llegando. Actualmente tenemos ya conectados a la doctora Claudia Morales. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y da clases en ambos programas, tanto en la maestría como en la licenciatura, bueno, y en algunos otros. También la doctora Julia Corona, igual también es profesora de la facultad. Y también, ¿no? Es docente en ambos programas. Está también Arturo Herbert, que él es alumno precisamente de la maestría de tercer semestre. Y está Lluvia Naís, hola. Ella también es alumna de la maestría de primer semestre. Entonces, bueno, la dinámica será la siguiente. Cada uno de ustedes tendrá un máximo de 10 minutos para que, bueno, damos también la bienvenida. Acaba de conectarse Lluvia. Que Lluvia es también parte del equipo que está impulsando todas estas actividades precisamente de visibilización de la lucha de género dentro de la facultad, ¿no? Bienvenida, Lluvia, aquí con nosotros. Y bueno, la dinámica será, si les parece bien, que cada uno de nosotros tengamos un máximo de 10 minutos para hablar de esas mujeres que nos han marcado, digamos, que nos han permitido replantearnos algunas cosas o repensar, otras cosas y repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿les parece si empezamos con la doctora Claudia, la doctora Julia, luego la maestra María Eugenia, luego Arturo y luego Lluvia? ¿Les parece? Y así vamos integrando a quienes vayan entrando y si ya nadie entra, pues entonces al final yo. Bueno, cedo la palabra a la doctora Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo siempre voy a agradecer estos lugares de encuentro. Y gracias, Angie, gracias, Maru, Lluvia, bueno, Julia, todos. Gracias por permitir no solamente pensar como en términos de una lucha que tenemos constante, sino que esta lucha se hace también en encuentro y en un encuentro que es en el reconocimiento, en el diálogo. Y bueno, y ahora con Maru le digo hasta en términos cariñosos y amorosos, ¿no? Eso es culpa de la Maru, ¿eh? Entonces, bueno, ya sea que creen que voy a presentar a alguien que me ha trastocado un montón en la vida, que sí, siempre lo diré, esa es la mujer de mi, de mi vida, y no solamente de la vida académica, sino de pensarme en la vida, pero ahora no voy a hablar de Hannah Arendt. Porque hay otras autoras que creo que también van trastocando y hoy más bien presentaría otra autora que me parece es poco visibilizada, este, y que bueno, y me parece que hay que leerla con más ahínco y es Flora Tristán. No sé si la ubiquen, pero voy a compartir pantalla nada más porque traje una fotito rápido de ella este, para que la abrir configuración. Ay, ¿qué es esto? No sé qué me da. Acá está. A ver si la ven ahí. No, no me voy a tener mucho con ella.
¿La ven? ¿Me pueden decir si la ven? No, no, no se ve, Claudia. ¿No se ve? Mm, mm. Si no, no me voy a entretener porque luego estas cosas me entretienen mucho. Es que me está pidiendo que configure el sistema y no sé qué. Entonces, bueno, Flora Tristán es una autora del siglo XIX, ella nace a principios del siglo XIX, en 1803, muere muy joven en 1844 y es una autora que va, yo estaba un poco pensándome, ¿por qué esas autoras me trastocan? ¿No? O sea, ¿por qué son las autoras que las leo y empiezo como a seguirlas, las biografías me impactan y qué es lo que trastocan de esas autoras? Bueno, veo algo en común en todas las autoras que me gusta leerlas o con las que, y que quisiera profundizar más, es que vienen de situaciones como de falta de reconocimiento y de negación e invisibilización a aparecer en lo público y a activarse políticamente. O sea, hay siempre llamamientos de todas ellas como de hacer la vida política. Entonces, Flora Tristán en el siglo XIX es una mujer que voy a contar rapidísimo la vida para que aquellos que no la conozcan, que nace en una familia de dinero porque es hija de un español que va a ser conquistador, bueno, criollo peruano, y se casa con la mamá de Flora Tristán, que es una francesa, y un matrimonio que no va a ser reconocido y que por lo tanto a Flora Tristán pues no va a ser reconocida como una hija legítima. El padre muere cuando ella tiene 4 años y que venía, o sea, que vivían en Francia y venía, pues, digamos, de una condición opulenta y de ahí pues empieza toda una vida de mucha precariedad. La mamá la negocia, digamos, ahí bueno, empieza a trabajar como obrera en una imprenta y la mamá negocia y se casa con el dueño, quien va a tratarla con muchísima violencia. Y entonces ella ahí empieza una serie de, digamos, de textos para escribir sobre derechos de las mujeres. Es una carta para poder obtener el divorcio, porque estaba prohibido, era en la época de Napoleón y estaba prohibido el divorcio en Francia, y ella tiene que huir con los hijos. Entonces, digamos, toda una vida como de lucha, ¿no? Y trabajando como obrera, pues ahí reconoce ella y conoce toda la experiencia del proletariado. Se antecede el manifiesto comunista, la frase de proletarios unidos, esa frase de proletarios unidos, es una frase que le reconocen en la Sagrada Familia un poco Marx y Engels, a Flora Tristán la influencia de todo el planteamiento que ella hace en la Unión Obrera, donde está llamando al proletariado unirse. Y no solamente, y tiene una acotación bien interesante ahí en ese texto, que no solamente es el proletariado, o sea, sino que habla de las proletarias también, o sea, ya ahí destaca el papel de las mujeres e inclusive tiene ahí otra frase donde dice, sin las mujeres tampoco hay trabajadores, ¿no? O sea, tampoco hay trabajadores. ¿Por qué? Porque ahí hay una condición de cuidado. Es muy interesante este texto de la Unión Obrera, porque ella sí está considerando la familia, y el papel de la mujer en ello, y la otra es los trabajos de cuidados. Entonces, pues es una mujer que antecede muchísimo a su época, o sea, ya hablando también, empieza a hablar también de derechos y libertades de las mujeres, hasta en la condición de con quién casarse o divorciarse, o sea, con quién puede ser la pareja o no, para que puedas estar en la existencia. Y pensemos en un siglo XIX, pero a mí, cuando leo, tiene este texto maravilloso que se llama Las peregrinaciones de una paria, porque al ser hija de ¿no? peruano, y ella pues en toda esta precariedad y con los hijos enfermos y demás, viaja a Perú pensando que su familia paterna la puede apoyar porque su familia materna, al momento ella de separarse y de pedir el divorcio,
de este hombre que la había violentado mucho y que inclusive intenta matarla, o sea, le dispara por la espalda, o sea, lo que diríamos ya sería un atentado de feminicidio. Y la madre de ella, en vez de apoyarla, apoya al señor. Ella va a Perú en busca de su familia paterna, que le dicen sí, vente, pero viaja en barco pues en este texto de Peregrinaciones de una paria narra este viaje y su llegada a Perú, que pues encuentra, era un Perú que acababa de liberarse, ¿no? O sea, de España, estaba o sea, como en estos procesos independentistas, y ella encuentra un Perú pues con profundas desigualdades y pues con un patriarcado así, ¿no? A todo. Entonces el tío no la reconoce, inclusive este texto de Peregrinaciones de una paria es quemado en la plaza pública o sea, digamos, como lo ven como pues un atentado a la propia, ¿no? Influencia de la familia y demás. Entonces, digo, narro así todo esto como rápido, rápido, para pensar en esta otra, o sea, en esta mujer que también nos deja estos textos que podrían estar escritos entre la filosofía y la teoría política, pero que otra vez vuelven a hacernos pensar como en la acción y en las posibilidades que se dan en esta existencia desde la acción política. Y digo, parten como de toda esa idea de una vida que está negando, ¿no? Que está negando, invisibiliza. Entonces, siendo mujer, siendo obrera, ¿no? Y tiene este otro texto sobre, ¿no? La idea de tratar bien a los extranjeros. Entonces, esta idea del paria, que es alguien que no tiene un lugar en el mundo, pues lo pone Flora Tristán en ese siglo XIX. Entonces, bueno, yo puedo decir, pues hay creo que muchas, y el camino académico, aunque puede ser un camino muy ventajoso o de muchas alegrías, digo yo, pues para las mujeres también es un camino que nos deja en algunos momentos o nos trata como parias, o sea, todavía hay que luchar mucho, ¿no? Entonces me daba risa la anécdota, no sé si risa, ya no sé si risa o tristeza, ¿no? Porque estaba leyendo las anécdotas de cómo ella en su viaje en el barco no dice que es divorciada porque teme y porque eso la va a vulnerar muchísimo y la pone, es la única mujer que viaja en ese barco y la pone en ese papel como de, pues pueden abusar de ella cualquiera, ¿no? Porque ya no es virgen. Y parecería una cosa del siglo XIX, pero bueno, yo creo que todos tenemos anécdotas de cómo este tipo de condiciones todavía se ven y, y cómo, o sea, todavía parece que el telos de la mujer está solamente puesto en la maternidad o en el ser esposa. Y bueno, podemos cuestionar un montón de cosas de esas, pero digamos, todavía hay mucho camino por hacer, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una mujer que obviamente me trastoca mucho y en este, digamos, decisión de una vocación y de una existencia académica, pues puedo contar muchas cosas de cómo hay todavía cosas que se responden desde estas, ¿no? Negaciones digamos, y desde un papel que hay que ganárselo como muy constantemente. Entonces, por eso, digamos, todavía siento como eso del ser paria en mi existencia. Y bueno, por eso quería presentar a Flora Tristán. Muchas gracias, doctora Claudia. Totalmente de acuerdo, ¿no? Parece que la condición de paria es como, se ve a veces como intrínseca a la condición femenina, ¿no? Es como, todavía tenemos que estar luchando con eso. Y no solo al exterior, o sea, no solo la forma en que nos ven los otros, sino a veces como nos conceptualizamos nosotras mismas, ¿no? Que luego es como, ese es el asunto, ¿no? Cómo vemos a las otras también, o sea, cómo interpretamos a las otras, cómo me interpreto yo y en función de eso, me relaciono con las demás, que son también mujeres y que en ese sentido a lo mejor de repente, si yo soy menos paria, es porque las hago más parias a ellas, ¿no? Como ese asunto, pues entonces hay que
digo, nos atraviesa en muchos sentidos, ¿no? Que también tiene que ver con este asunto de la alienación y demás, que no solamente se presenta, pues, obviamente en los hombres, sino también en las mujeres, ¿no? Pero un rescate súper interesante, creo yo. Y sí es verdad que Flora casi nadie la toca, ¿no? A menos de que seas como ya marxista, así, digamos, como mucho más versado en el asunto, ¿no? Muchas gracias. Yo espero que al final podamos como conversar todos, ¿no? Que vayamos como generando realmente un conversatorio. Julia, te escuchamos. Sí, hola a todas, disculpen si no se oye bien, pero iban a cortarnos la luz en la casa, entonces tuve que salir corriendo a un café, a un café. Pero bueno, muchas gracias a todas, a todos los que nos están viendo por Zoom. ¿Se oye bien? No hay ningún problema. Yo quiero hablar justo de dos mujeres que, bien como decía Claudia y Ángela en esta introducción del evento que estamos organizando, de este conversatorio, dos mujeres que me han significado mucho, que me han dado mucho aporte, si bien no está dentro de la filosofía como tal, como pensadoras filósofas, sí lo están desde el arte. Una es Phyllis Wheatley, fue una esclava africana de África Occidental, que la compraron cuando era una niñita de 5 años en el mercado. Hacía remate porque pues estaba chiquita y no servía para muchas cosas. Y la otra artista de la que quiero hablar es de Nahui Olin, que es Carmen Mondragón, que justo a los 10 años hizo una serie de reflexiones, de poemas de su situación de ella como mujer, que me parece impresionante que a sus 10 años, en la situación en la que se encontraba, lo haya logrado. Pero bueno, Phyllis Whitley, la primera que les decía, no sé si así se diga bien su nombre, es esta pequeña niña esclava que llega de un barco que se llamaba Phyllis al mercado de negros. La familia, la mujer que la compra es los Whitley y la señora Whitley llega a este mercado buscando a una negra ya adulta para que la ayude en el aseo de la casa, pero cuando ve a esta niñita, pues, no sé, se conmueve muchísimo y la compra. Aquí lo interesante es que como era muy chiquita, la familia decide darle la educación que le estaban dando a sus hijos. O sea, la educan como una señorita. Eh, ella, yo creo que estaba con un estado de shock terrible de haber sido arrancada de su seno familiar, haber cruzado el océano, sobrevivir el océano, el barco, y no saber dónde está parada. Entonces, no recuerda nada de su pasado, no recuerda, nunca le escucharon hablar en su lengua originaria. Está totalmente, como yo digo, que está en un estado de choque terrible. Entonces aprende muy rápido el inglés, aprende muy rápido la enseñanza que le estaba dando la señora Whitley y a muy temprana edad empieza a escribir poemas. Eh, y aquí pasa lo mismo con Sor Juana, ¿no? Esta cuestión de no creían que ella fuera la autora de estos poemas, de estas reflexiones, y entonces igual que a Sor Juana, ella tiene que ir a un tribunal de hombres blancos, académicos, ilustrados, jueces, abogados, poetas, y tiene que demostrar que ella es la autora de los libros, estos de sus poemas, los cuales la señora Whitley los publica, ¿no? Porque está maravillada de que una mujer esclava negra, ¿no? Sobre todo negra mujer, fuera capaz de escribir estos poemas. Entonces ya en el tribunal ella crea poemas, habla con esos intelectuales blancos y al final dicen, pues sí, es impresionante que no solo una mujer, sino una esclava negra tenga las facultades mentales para poder escribir poemas como los que escribe, ¿no? Entonces le dan el sello de autenticidad y se hace famosa en el medio por esta situación. Entonces, aquí hay un poema está en inglés, pero les voy a leer la traducción del libro, que está justamente como decía Claudia, no sé si se alcanza a ver, Las escorias del mundo, las figuras del paria de Eleni Baricas. Esta es una traducción que hace la Universidad Veracruzana.
que es muy, muy interesante. Entonces empieza el poema. Si tú, mi señor, mientras lees mi canto, te preguntas de dónde surgió mi amor a la libertad, de dónde fluyen estos deseos para el bien común, mejor entendidos por los corazones sensibles, te diré que siendo joven en la vida, por un aparente sino cruel, fui arrebatada del imaginado sitio feliz de África. ¿Qué punzadas agudas molestarán? ¿Qué pesares se mueven en el pecho de mis padres? De acero era aquella alma y no se conmovía por ninguna tristeza. ¿Qué pudo arrebatar a un padre su hija querida? Tal es mi caso. ¿Puedo entonces hacer otra cosa que rezar, para que otros nunca sientan el dominio tiránico? Esta es una traducción de José Luis González y Mónica Monsir, que se encuentra en Poesía Negra de América, de la Biblioteca de Poesía de la Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, me parece interesante. Esta es una figura muy importante en los estudios negros en Estados Unidos, porque representa esta lucha no solo del feminismo negro americano, sino también esta representación de la lucha de la esclavitud. Bueno, todas estas cuestiones de que me pregunto yo cuántas otras mujeres habrán sido invisibilizadas porque no tuvieron los medios, como los Whitley, de apoyarlos, de darles una educación, de impulsarlos en una vida donde, en una sociedad que estaba totalmente dividida, ¿no? Entre blancos amos y negros esclavos. El final de Whitley no fue bueno, a pesar de que, y ella lo dice constantemente en sus poemas, que no sabe si le hicieron bien en haberla educado como una señorita, aún a sabiendas de que jamás iba a tener la vida de señorita. Entonces, terminó en la pobreza total, porque cuando murieron los Whitleys, los hijos de los Whitley no la apoyaron para nada, la abandonaron. Entonces murió en la pobreza, su esposo murió, a pesar de que era libre, porque le dieron su sello de libertad. Sus hijos se murieron también de hambre, de enfermedades, y pues ella terminó en el olvido, ¿no? A pesar de que sus poemas ahorita representan muchísimo, les digo, en la lucha del feminismo negro, en la lucha de los otros feminismos y en la lucha contra la esclavitud, ¿no? En todas sus facetas. Entonces, pues, como les decía, es una mujer que a mí me impresiona muchísimo. Disculpen, estoy un poco enferma. Eh, y me marcó muchísimo cuando la conocí. Justamente cuando estaba haciendo estas figuras de los parias para mi tesis de maestría y de doctorado, es como muy representativo ver cuántas mujeres y personas en general tienen en su vida como este estigma de paria, como decía Claudia, esta cuestión de nunca pertenecer a ningún lugar, de siempre estar como con estos estigmas con los que nacen, como nos diría Hannah Arendt, de lo que les damos en la sociedad a todas estas personas que viven desde los límites de la humanidad y los límites del mundo. Ahora la otra, no sé cuánto tiempo tengo, y la otra autora es justamente Nahui Olin. Este es un libro impresionante que lo hace Patricia Rosas Lopategui, que es toda una compilación de su obra, de su vida, de sus escritos. Eh, Nahui Olin es conocida como Nahui Olin porque es el nombre que le da el doctor Atl, este pintor mexicano de paisajes. Es muy famoso porque pintó el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y los campos mexicanos en la época de 1920, 1930, 1940. Ella es de la Ciudad de México. Su padre fue el coronel Mondragón, que inventó una escopeta. Entonces era muy reconocido también en el ambiente político y militar. Carmen Mondragón, que es el nombre que tiene Nahui Olin, se casa, se va a Europa, regresa y ya aquí se separa de su esposo. No fue un divorcio como tal, simplemente decidieron separarse y ella se mete junto con él al ambiente artístico mexicano de esta época, ¿no? Que es un ambiente en donde la Ciudad de México es post-revolucionaria, se está creando la gran Ciudad de México, se está haciendo la Torre Latinoamericana junto a Bellas Artes, estos
restos arquitectónicos de este esplendor europeo en México, en fin, se está construyendo y a partir de esta construcción hay un ambiente de bohemia de los artistas mexicanos de la época, ¿no? Están los estudiantistas, están los muralistas, están los pintores de la escuela al aire libre, entonces es como un ambiente muy fructífero, en el cual las mujeres tampoco tenían mucha cabida, ¿no? Es un ambiente 100% masculino. Ay, María Izquierdo se la pasó muy mal, Tina Modotti se la pasó mal, Carmen Mondragón se la pasó mal, Frida Kahlo se la pasó mal, ¿no? Pero a pesar de esto, pues tenemos sus obras, sus pinturas siguen muy vigentes, que no, que son pocas, ¿no? A comparación de los artistas masculinos, de los hombres que no. Entonces, Carmen Mondragón ya vivía con el doctor Atl en el centro, como en un antiguo templo, y ahí va una monja y le toca la puerta, ¿no? Y le abre la puerta del doctor Atl y le dice, estoy buscando a Carmen Mondragón. Y le dice, no está, salió. Dijo, vengo a entregarle este librito, que son sus ensayos, que hacía cuando iba en la primaria conmigo. Entonces, cuando llega Carmen Mondragón, él lee los poemas y se maravilla porque no se acordaba de lo que había escrito. Entonces, estaban escritos en francés porque su papá le dio educación en francés, en una escuela francesa en México, de monjas. Y esta es una de las reflexiones que había en su librito, y pues también la traduce Carmen Mondragón. Se llama Incomprendida, y lo escribió a los 10 años, ¿no? De hecho, el libro se llama Yo a mis 10 años en un pupitre. Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy, pues, destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo, y del cual debo ser la más fiel vestal de mi templo sagrado de amor. Pero, ¿qué digo? Soy feliz y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por mí misma y que nada puede apagarla, porque no he vivido con libertad la vida privándome de los derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las esclavas en otros tiempos, a un marido. Protesto a pesar de mi edad por quien está bajo de la tutela de los padres. Pero ¿para qué ser tan comprensiva? Tanto si se me obliga a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la tutela de un marido. Así, la mujer se convierte en un problema social bien resuelto para la conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente y pensante? Si yo no tengo derecho a ellas, ¿por qué he sido creada consciente de lo que me pertenece? ¿No? Entonces, o sea, a mí me impresiona que a los 10 años haya tenido esta capacidad para reflexionar de su situación de la mujer, de lo que a ella le tocaba en este destino de la sociedad, y que puede ser que lo haya olvidado, ¿no? Cuando iba creciendo, pero que en su vida lo puso en práctica, ¿no? Como zafarse de este destino. Entonces, si conocen un poco de la vida de Nahui Olin, es sumamente... Si hay una figura feminista en esta época, es Nahui Olin, o sea, no Frida Kahlo. En realidad sería Carmen Mondragón, esta figura del feminismo mexicano de la década de los 30, de los 40, de los 50. Les digo, cuando regresó de Europa, que muchos dicen que tuvo influencia de Mary Wollstonecraft, ¿no? Con toda esta filosofía. No se sabe mucho de su vida en Europa. Hay un cuadro como el del estilo del puntillismo, que nada más está firmado por Mondragón. Están tratando de darle la autoría a Nahui Olin de este cuadro que estaba en Europa, pero pues todavía no se ha llegado a definir si es o no de ella. Aquí pinta muy naif, es totalmente diferente, entonces fue muy criticada porque decían que no sabía pintar, que por eso pintaba como estilo niña de 5 años, no tenía las técnicas, era a todo el gremio de académicos, de pintores, la atacaban por esta situación. También, como ven, también escribió poemas, escribió cuentos cortos y la fotografiaron muchísimo en la época. Tina Modotti tiene muchas fotos de Nahui Olin desnuda y esa para la época también era como
muy impertinente de su parte, ¿no? Posar totalmente desnudo. Y así como lo hizo, pues justamente toda su vida está alrededor de esas impertinencias sociales, pero que a ella la liberaron desde su condición de mujer artista e intelectual de la época. Entonces, estas dos mujeres me parecen muy, muy impresionantes. Tampoco tuvo un final feliz. También murió en la pobreza. Lo bueno es que heredó la casa de su papá, entonces ella sí tenía una casa donde llegar, pero recibía una pensión mínima porque dio clases en la primaria, entonces tenía una pensión muy bajita de la SEP, pero fue olvidada por muchísimo tiempo, sus pinturas se perdieron, no tenía comida, entonces lo que hacía era cambiar sus pinturas por comida, entonces mucha de su obra está totalmente desaparecida. La poca que queda es de las obras que le regalaba a sus amigos o las que le compraban cuando expuso, ¿no? Bellas Artes le cerró las puertas, entonces terminó haciendo exposiciones en su casa. Entonces, pues, fue una vida caótica, también fue totalmente abandonada en su vida, pero su obra y todo lo que nos queda, pues, estamos resignificando. Se está resignificando mucho desde hace unos, me parece, unos 6, 7 años, se está recuperando la vida y la memoria de Nahui Olin y de su obra. Es muy poquita, les repito, porque desapareció bastante. Hay muchas en fotografía, pero pues ya en físico está totalmente desaparecido. Entonces, estas son las dos mujeres que traje a colación porque me parece interesante. Desde que las podemos usar desde un análisis hermenéutico, un análisis de filosofía del arte o de estética, para recuperar este pensamiento feminista, tanto la parte como Phyllis Wheatley del esclavismo negro en Estados Unidos o de Nahui Olin en el feminismo mexicano de la época de los 20 y de los 30. Entonces, pues esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Julia. Pues la verdad es que mujeres impresionantes, ¿no? Y bueno, no es extraño que se terminen con finales trágicos, desafortunadamente, ¿no? Parece que es uno de las condiciones también como intrínsecas, pues a atreverte a vivir de una manera diferente, ¿no? Como que Sí, evidentemente eso te va a llevar a, pues sí, al no reconocimiento, a la negación, a la invisibilización y por ende a que termines pues olvidado, ¿no? Olvidada. Entonces, sí, qué bueno que las estás trayendo aquí, qué bueno que las estamos conociendo, qué bueno que se visibilizan y que se empiece a generar como todo un movimiento que pueda rescatar. Digo, pues obviamente a ella ya no, ¿verdad? Pero por lo menos su legado, ¿no? así es. Que de eso se trata, pues, de hacernos presentes y de hacernos fuertes, pues, entre nosotras, ¿no? Bueno, ya se unieron más, bienvenidos, bienvenido César también, bienvenida Sara, bienvenida Schoenstatt y bienvenido Juan Carlos, todos estudiantes de la maestría de primer semestre, qué bueno que están aquí, Caro también. Le vamos a seguir. Habíamos dicho que la maestra Maru, pero bueno, no sé si la maestra Maru es Maru. Bien, Maru. Entonces, nos vamos uniendo a las conversaciones. Tenemos más o menos 10 minutos cada uno. Y bueno, pues al final hacemos comentarios todos y llevamos esto de una manera, pues más como conversatorio, ¿no? Entonces, Maru, adelante. Muchas gracias. No venía yo preparada, así que va a ser una mención así súper rápida. Y perdonen que tengo 7 perros y son ruidositos. Em, yo creo que es difícil no tener entre las referentes decisivas a Virginia Woolf. Yo era estudiante todavía de licenciatura cuando uno de mis maestros me dijo que necesitaba una habitación propia. Y para mí eso fue un enigma, yo no había leído nada de Virginia y prácticamente me la recetó mi profesor, ¿no? Y encontré que era algo importante, que era necesario que uno se diera cuenta de que la libertad intelectual tenía que conquistarse también con un, con un pedazo de mundo material, ¿no? Y que había problemas, relevantes. eh, para repensar la manera en que nos estamos, pues bueno, concibiendo a nosotras mismas, ¿no? Entonces, esta pregunta de Virginia en la habitación propia, a propósito de cuál era la diferencia
entre las vidas de Shakespeare y su hermana gemela igual de talentosa, pues me hizo ahí bastante ruido y realmente fue una cosa como recurrente. Entonces, bueno, por ahí para mí ese fue un texto importante de Virginia Woolf. Y por otra parte, otra mujer importante para mí, pues bueno, fue Agnes Heller. Ujú. Agnes Heller acompañó y estimuló mi estudio de Hegel y mucho tiempo después pues me entero que es una filósofa húngara, que se formó con Lukács, que es una sobreviviente del Holocausto. Yo eso no me lo imaginaba. Entonces, bueno, ella es para mí una figura importante. Murió en el 2019, no hace mucho, y tengo la impresión de que tampoco se le hizo mucha fiesta, ¿no? Cuando realmente sus estudios sobre la historia de la vida cotidiana, sus abordajes sobre los sentimientos, estas cosas que se abren con la afectividad, han quedado también como em, no carentes de importancia, pero pues como que se merecían más, ¿no? Y otra importante para mí, pero así como que muy, muy, muy lejana, que hace mucho que no releo nada de ella, Julia Kristeva. A propósito también de un modelo de abordaje interdisciplinario, donde la preocupación por el lenguaje se articula con la cuestión del deseo. Tenemos un postestructuralismo que conecta pues con el problema de cómo nos constituimos simbólicamente y cómo se elabora el deseo, que creo que Cristeva ha sido em, pues punta de lanza en muchas cosas, y creo que sobre todo se ha aventurado a pensar independientemente de lo que le parezca a nadie, sus articulaciones entre disciplinas. Entonces a mí me parece también importante Cristeva, y recientemente a quien estoy leyendo muy apasionadamente es a Chantal Jacquet. Chantal Jacquet es una estudiosa de Spinoza que plantea una filosofía del olfato que pone en cuestión nuestros sensorios, en esta línea del giro sensorial en la que está también Classens, y en la que están hay otros muchos autores, pero planteándonos que, bueno, hay desde un cierto contexto cultural nosotros construimos un sensorio, es decir, un orden, un mundo a propósito de cuáles son los sentidos, cómo funcionan los sentidos y sobre todo cómo se conectan con la afectividad. Entonces, en este libro de Chantal Jacquet, de la filosofía del olfato, entonces ella plantea que pues ha sido un sentido como muy marginado desde la filosofía, porque bueno, hay muchas razones interesantes, pero una de las juguetonas ahí es que pues hemos tenido a muchos influyentes filósofos anósmicos, entonces no tienen olfato y no creen que importe mucho. Y hay asociaciones ahí con lo femenino, que hacen también que se piense con mucha suspicacia sobre el olfato, y sus vinculaciones de repente con también un reino, digámoslo así, de lo salvaje o de lo animal, ¿no? Y entonces Chantal Jacquet, junto a estos elementos, enfatiza la elaboración cultural y cómo si el olfato es un sentido que puede parecer zoológico, también es un sentido que podríamos llamar teológico por la forma en que está vinculado siempre con las diversas formas de espiritualidad y de culto. Entonces creo que es muy interesante la manera en que, o bueno, para mí esta filósofa es relevante porque me permite repensar la manera en que se articula una experiencia del mundo. Y bueno, eso es lo que yo tendría que comentar al respecto. Hay muchísimas más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Maru, porque nos pone también sobre la palestra autoras que a lo mejor no están normalmente dentro de, ¿no? Que no conocemos. Y de eso se trata, ¿no? Se trata como de mostrar los distintos discursos que pueden estarse generando desde afuera, ¿no? Desde la periferia, desde los márgenes, que es donde normalmente se mueven, pues, las mujeres, desafortunadamente, ¿no? Pero muchísimas gracias y bueno, pues yo creo que hay que seguirles la pauta, ¿no? Incluso Agnes fue acusada de plagio y cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, o sea, sí la pasó también muy mal para variar, ¿no? Para variar dentro de estas historias de la academia y ser mujer en la academia, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Maru. Bueno.
Teníamos en el orden entonces a Arturo, luego a Lluvia, luego vamos a tener a Carolina, luego tenemos a César, luego a Sara, luego a Juan Carlos y luego a Schoenstatt, ¿va? Entonces, Arturo, adelante. No te escuchas. Sí. Te escuchas muy lejos, Arturo. Tal vez sean los audífonos. Ah, Ya, ahora sí, ya. ¿ya? Ah, pues está muy interesante, sí, en general, como todas las ideas así que habían comentado ahorita de Susana Olin, de Julia Kristeva, sí la había escuchado antes, y sí, sí está bastante interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita del trabajo que hice en la especialidad a Edith Stein, que también es como, por ejemplo, una de las primeras filósofas que se tituló del doctorado en filosofía, y es también como alguien, pues más o menos conocida en esos ámbitos de la filosofía y el pensamiento. También fue monja carmelita, pero ella sí falleció en Auschwitz. Entonces es también como alguien, pues, interesante en en esos temas. Eh, pero sí, eh, ¿qué otra cosa? Pues sí, fue interesante todo el tema que hizo sobre la empatía, y es bastante llamativo. A mí me gustó también el tema de que en general, pues ha sido, es, es Es un tema que casi no sé, así que de temas de feminismo, pero me ha llamado poco a poco la atención como la vida académica de ciertas personas que no están siendo, no es tan visibilizado como su trabajo. Um, por ejemplo, me tocó cuando estuve viendo el tema de Edith Stein, que parece ser que fue mucho tiempo pues a la ayudante de Husserl y que le costaba mucho trabajo como pues hacer su tesis doctoral y toda la cosa. Entonces, pues sí, es una vida pesada, en general, la vida de la academia dentro de la filosofía o en general. Pero bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Ángela, muchas gracias, María y Julia, por la invitación también. Bueno, Arturo, ok. Este, Lluvia, Lluvia, a quién rescatas tú? ¿Quién te atraviesa? Lluvia yo. Sí, Lluvia tú. Lluvia Anaís. Oli. No, no estaba preparado, la verdad. Pero em, bueno, primero agradecerles porque justo creo que de repente no hay muchos espacios donde se mencionen a estas autoras. Y justo pues como no hay muchos espacios, pues hay falta de información, ¿no? Y no llegamos como realmente a conocerles y yo ya estoy aquí haciendo mi listita. Y siento que quizás lo que yo podría aportar, em, que en lo que yo estoy como investigando o empezando a leer, que todavía es muy limitado, pues sobre el posthumanismo, quizás como lo que más se ha escrito es por mujeres, ¿no? Y ahorita como con quien estoy es con Rosy Braidotti, y o sea, me interesa mucho que el posthumanismo también se piense como ligado al feminismo, ¿no? O como una forma de complementar, porque justo es esta figura de el ser humano o del humano que se ha creado históricamente, lo que se intenta problematizar, ¿no? Y como justo en diversos momentos de la historia, las mujeres no han sido parte de este ideal del ser humano, eh, o no han sido, sí, no han formado parte de esta entidad como en el centro del pensamiento, ni en el centro de la discusión política y filosófica. Y entonces, pues también ahí se liga, porque no solamente, em,
bueno, está bonita como la conjunción, que no solamente es desde el feminismo, ¿no? Este posthumanismo de problematizar, sino que también se meten como otras cuestiones, como por ejemplo la raza, que es algo que ya se mencionó, bueno, la racialización, las diversidades sexuales, sexogenéricas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho como eso, como que lo veo muy em, relevante hoy en día, que se problematice esa figura y que tenga una liga con el feminismo y que además sean autoras las que están como quizás más representativas dentro del posthumanismo. Y, y no sé, es como mi lectura como quizás muy limitada todavía am, de eso, mi falta de conocimientos, ¿no? Pero también, pues si algo puedo aportar es como, Oli, no sé, dentro del cine como algunas autoras que han planteado el cuerpo y la intimidad en sus películas que a mí me gusta mucho, no sé, Chantal Akerman, que también una vida ahí medio trágica y que acaba en el suicidio y así, pero me gusta mucho como su cine, desde donde se plantea, ahora que mencionaban como también la habitación propia, como esta importancia como del espacio íntimo, ¿no? Y Chantal Akerman lo estuvo como planteando mucho dentro de su cine. Em, Esta peli de Jan Dillman o un docu que hace junto con su mamá, que también fue sobreviviente del Holocausto, No Home Movie, me parecen como muy importantes. Y pues creo que hasta ahí yo podría aportar algo. Muchas gracias. No, y gracias a ti por tus aportaciones, Lluvia. Súper importante, ¿no? O sea, repensarnos a nosotras mismas implica repensar la realidad, implica repensar nuestra naturaleza como seres humanos, o sea, somos mujeres, pero también somos parte como de este gran género que es el humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión es que, y eso lo dicen todas o la mayoría de las feministas que yo he leído, que es este asunto de, bueno, es que no nos impele solo a repensarnos a nosotras, ¿no? Sino también de alguna manera a repensar todo, la forma en que nos vinculamos con los otros, la forma en que tenemos estas relaciones, la forma en que qué estamos haciendo en el mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestro entorno? Y también en ese sentido, cómo nos estamos entendiendo como parte de este entorno, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el poshumanismo tiene mucho que decir. Muchísimo, ¿no? Y como bien señalas, la mayoría son mujeres. Ya nos dice algo importante, ¿no? Acerca de nuestra realidad y obviamente también pues de por dónde tendrían que ir las transformaciones si queremos una realidad distinta, ¿no? Gracias, Lluvia. Este, César, tenías algunas autoras, que compartir o es más bien como un asunto de quieres participar en el conversatorio y estamos viendo? Tú dinos. Y sí, justo estaba más bien pensando en ver cómo se trataban todos estos aspectos, porque la verdad es que muchos autores de filosofía aún no estoy muy empapado, pero sí he, por ejemplo, tenido un acercamiento con Harriet Taylor Mill, que fue una de las autoras que nos recomendó el profesor Mauricio, justo con este tema de la emancipación de las mujeres. Y pues todavía no termino el libro, el artículo, pero se me ha Pero hecho, cuéntanos, ¿qué te pareció? Lo pues que llevas. es bastante interesante, sobre todo desde que estás como contextualizando la época en Estados Unidos, con todos estos aspectos de luchas por las libertades y ver cómo dos luchas distintas se unían justamente para promover este cambio sobre la igualdad, ¿no? Que era por un lado el tema de la esclavitud y por otro lado el tema de la igualdad de las mujeres. Entonces, el hecho de que se buscara justamente como poner a la mujer al mismo nivel que el hombre, que es como siempre debió haber estado, es algo muy importante justo en estos espacios donde justamente eran promovidos en su mayoría por mujeres, que justamente lo que buscaban era eso, ¿no? Que las mujeres fueran dueñas de su propio cuerpo, que fueran dueñas de sus ingresos, que pudieran heredar, que pudieran decidir qué hacer con lo que su marido, si en algún momento fallecía, les pertenecía, ¿no? Y no solamente como dejar de lado todo el esfuerzo que ellas hacían, sino empezar a visibilizarla, pues fue algo como muy importante.
Y me gustó sobre todo también que, pues ese trabajo, pues no se quedó como en la sombra, ¿no? Por Stuart Mill, sino que siempre se le dio el crédito a justo a Harriet, ¿no? Con todo esto que se hizo. Y pues la verdad es que al momento hasta lo que llevo, se me ha hecho un artículo pues sumamente interesante como para entender esta lucha política y lucha por la igualdad, y pues justamente tratar de visibilizar y dar el crédito a las mujeres, ¿no? Que siento que sí todavía está como muy oculto y a veces invisibilizamos o no nos damos cuenta de algunos aspectos que pues ciertamente van en contra de esto, ¿no? Yo la verdad es que muchos aspectos empiezo a notarlos ahora en la maestría, que muchas veces pues dábamos por sentado que no estaban mal, pero cuando empiezas a reflexionar sobre esos, son pequeños actos que pues justamente te llevan a una postura contradictoria, ¿no? A invisibilizar, o son actos que no notabas como un ataque, pero que ciertamente lo son. Otra mujer que me gustó mucho fue Golding, pero ella es en relación a la economía, que fue Premio Nobel de Economía. Y justamente ella también habla de todo este aspecto, pero del lado de la mujer en el ámbito económico, como para visibilizar todo el trabajo que ellas hacían, ¿no? Y cómo el incursionar de la mujer en la vida activa económica, pues influyó muchísimo al desarrollo de estos actos, ¿no? De la economía global. Entonces, pues serían a las dos mujeres que actualmente yo rescataría con lo poco que he visto. Pues qué padre, porque van 3 meses y ya empiezas como a identificar, ¿no? Y eso está genial. O sea, qué bueno qué bueno que se está generando ese cambio, pues, y que realmente el discurso que se está, pues, dando, que se está creando con ustedes en la maestría, está produciendo estas transformaciones, ¿no? Creo que de eso se trata nuestra labor a veces como profesores y como profesoras, ¿no? De mostrarles realidades distintas y que esas realidades pueda como trastocar como pues, su propia realidad, ¿no? Entonces, me da mucho gusto escuchar eso, César, la verdad. Y también que compartas estas autores que yo, la verdad, a la última, ¿cómo se llama? La economista, Sí, se apellida Golding, nada más que no me acuerdo del Goldin. nombre Ok, completo. no, no la Claudia conocía. Golding. Gracias. No, no la conocía, que le voy a seguir el rastro, ¿no? A Claudia Goldin. Muchas gracias, César. Importante aportación. Sara, bueno, no sé, Lluvia, Lluvia también, no, Lluvia Naví. Lluvia, ¿tú quieres comentarnos algo, o no? Tú dinos también, porque pasé así de largo y no, pues no está padre. Pues puedo muy rápidamente, considerando además que yo no soy filósofa, pero sí, pues a lo largo del camino, sobre todo pues como educadora para las sexualidades, he estado pues descubriendo, encontrando, conociendo trabajos que también permiten enmarcar nuestro trabajo en ese tema. Y creo que pues en un primer momento recuerdo mucha impresión mía cuando en una clase de historia de las sexualidades pues se planteaba específicamente, por ejemplo, como recuerdo de la figura de Hipatia, perdón, y que implicaba pues este proceso de cómo hay un desconocimiento de filósofas en la antigua Grecia, ¿no? Y que mucho del trabajo que de pronto ha pasado incluso en la facultad es para poder hacer un rescate y una visibilización, planteando que no solamente los hombres existían haciendo filosofía y eso me conectó también, pues en ese momento, en esa sesión que nos dio un historiador de las sexualidades que se llamaba Juan Carlos Hernández Meijueiro, ya murió, pues nos compartía, ¿no? Que lo que también desafortunadamente más se conoce de ella es que fue asesinada, que en ese proceso implicaba pues eh, ahora hablaríamos de violencia feminicida, ¿no? Que está además conectada con el ser mujer, pero además el ser mujer desde la ciencia y que eso no era como un proceso que se reconociera tan fácilmente en el contexto en el que estaba. Y yo conecto, pues, como procesos que hemos estado trabajando mucho en la educación para las sexualidades y en el trabajo propio de la unidad de género, sexualidades y no discriminación que tenemos, pues, de reflexiones sobre las violencias, ¿no? Y las violencias
mucho más conectadas, por ejemplo, con estos discursos que sí vienen de lados muy específicos sobre el trabajo de cuidados, las labores domésticas, el amor romántico como una forma de convencer este rol de las mujeres para pues recibir más bien el reconocimiento de la gran madre, la gran esposa, la gran hija casadera, rumbo a, pues más bien hacerse cargo de esa parte de las labores domésticas y de cuidado por amor en un trabajo no pago y que eso sostiene procesos del sistema económico capitalista incluso, ¿no? Ya de ahí entonces brincando pues a procesos de conocer, de leer a Silvia Federici, ¿no? Una filósofa que es estadounidense, pero en realidad hace mucho trabajo también sobre la Europa en donde hubo Inquisición y hace un rastreo en Calibán y la Bruja y cómo también en otros trabajos que tiene, pues plantea específicamente pues esto del trabajo doméstico no pago, que se conecta con los discursos de amor que se nos educan prioritariamente desde el ser mujeres, que van desde la media naranja, desde algún día alguien te va a elegir y es el príncipe azul, y todo eso que también pues deviene en monogamia y cómo eso conecta. Con otras, ¿no? Hay una filósofa mexicana que me gustaría mucho que conocieran, está viva además, está haciendo trabajo ahorita, muy conectado con estas reflexiones, también retoma de pronto a Hannah Arendt, retoma también a muchas pensadoras sobre el amor romántico, como Mariluz Esteban y otras que a lo mejor son antropólogas, sociólogas, pero que están haciendo trabajo desde ahí. Otras personas no binarias que también están haciendo trabajo sobre estos mismos procesos, como Virginia Cano, que es una argentina, ¿no? Pero ella se llama Diana Marina Neri Arriaga y está colocando un concepto que se llama contraamor, que hace un proceso de reflexión respecto a los vínculos, cómo se nos enseñan amorosos desde las monogamias y desde las heteronormas, ¿no? Y para las mujeres como un decreto ahí muy concreto respecto a qué significa estar en pareja, qué significa enamorarse, qué significa y que muy conectado con, significa aguantar, con estos discursos muy específicos sobre que se normalizan violencias, controles, dejar de ver a las personas como personas y empezarlas a considerar objetos mío de nadie, ¿no? Y cómo eso sustenta muchas violencias en las relaciones y violencias incluso feminicidas, ¿no? Entonces, ella se llama, les digo, Diana Arriaga, más conocida, tiene blogs, tiene algunas publicaciones y el concepto que maneja de contramor, pues es muy interesante. De hecho, en la facultad sacamos algunos materiales, creo que no se permite, bueno, si no se los mando por el chat, un material que sacamos, que es todo un bloque de pensadoras mujeres relacionando el amor romántico y cuestionando estos mitos y planteando otras formas de relacionarnos que no estén pues desde la jerarquía o desde las pues inequidades. Y creo que ese es algo muy potente que sí, justamente desde el ser mujeres se tuvo que haber reflexionado porque pues poner temas como carga mental, como dobles jornadas, como brecha salarial no hubiera sido posible en el contexto de que quienes están atravesando estas problemáticas, quienes nos atraviesan por el cuerpo y por las historias, pues hacemos conciencia de la realidad y empezamos también a teorizar sobre ello y empezamos a generar praxis para poder hacer estos cambios, ¿no? Que es justo lo que estamos haciendo hoy, 8 de marzo, ¿no? Les dejo entonces por ahí en el chat unos enlaces, ¿no? Y pues ya, con esto cerraría. Genial, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, comparte los enlaces y me parece que digamos, como el trabajo que podamos hacer de manera conjunta para estar visibilizando distintas formas de comprendernos y de comprender cómo las relaciones que podamos establecer es súper importante, ¿no? Entonces, de verdad agradecemos como los enlaces también, ¿no? Este, y bueno, qué bueno que sí participaste, Lluvia. Sara. Hola, sí, de hecho muy pertinente porque quería también hablar de Silvia Federici, que ahorita le estoy dando una vuelta justamente, ¿no? Viendo desde este ojo de mi maternidad, ¿no? Y que pues en donde ella habla en este mundo capitalista, pues nos coloca, ¿no? A las mujeres dentro de la, de la casa, de todo, pues el trabajo no reconocido, ¿no? Lo que decía Lluvia, desde como los cuidados,
y todo lo que dicen pues es nuestra obligación, pero que también es un pilar fundamental, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad y que hasta el día de hoy, aunque se hable o se retome como los discursos de Silvia Federici, la aplicación sigue estando muy lejana, ¿no? Y eso es igual algo que hemos hablado como en la maestría, ¿no? Que tanto, pues, no solo como filósofas, filósofos, sino como personas en general, tenemos como esas herramientas o que tanto se nos facilitan, igual como estos textos o estos conocimientos, sobre todo desde la perspectiva femenina, para poder hacer una modificación de nuestra estructura personal y pues social. No tengo mucho que aportar, pero porque me está encantando escucharles. Estoy muy, dijo Lluvia, estoy como anotando todo, pero se siente pues muy acogedor este espacio en el cual también pongo la pregunta, ¿no? ¿Qué hace a una filósofa, ¿no? Eh, ¿qué, qué nos trae aquí y que estemos visibilizando pues todos estos escritos y nombres, sobre todo nombrar a las mujeres que nos han permitido también en este espacio, pues es muy, muy valioso. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Y bueno, pues es verdad, ¿no? Porque digo, ya es un gran, es un, pues es un gran trabajo el que tenemos como enfrente, que es precisamente rescatar pues como un montón de personas que han sido invisibilizadas y eso implica que a veces no se tiene como el acceso ni siquiera a los textos, ¿no? O sea, es dificilísimo encontrar traducciones de las autoras, por ejemplo, que escriben en inglés, traducciones en español, es casi imposible, ¿no? Hay libros que, por ejemplo, apenas fueron traducidos y salieron hace 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, de entrada ahí ya es como una verdadera, pues una barrera, la barrera del lenguaje, ¿no? Y no solamente esas, sino también encontrar las publicaciones. A veces están nada más las referencias, pero no encuentras el texto por ningún lado, pues porque ya no se edita o ya no se publica o no está como disponible, ¿no? Entonces, eso también es una forma como de estar, pues de mantener esta invisibilización, ¿no? Y sobre todo que eso implica, pues que hay ciertos temas que no se tocan. ¿No? Hay ciertos temas que no se piensan, hay ciertos temas que no se dicen, ¿no? Y que de alguna manera se mantienen también cuáles son pues cuáles son esas dinámicas que nos permiten establecer qué sí es importante y qué no es importante reflexionarlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que muy importante también tu aportación, Sara, y también lo que estamos haciendo en este espacio. Muchas gracias. Schoenstatt, ¿cómo estás? Bien, ¿ya me toca? Ya, es todo tuyo el micrófono. Ay, sí. Ok, ok. Bueno, pues yo, bueno, la filósofa que les traigo es Aspasia de Mileto, porque, bueno, creo que, bueno, ella es antigua, ¿no? O sea, es filósofa antigua, y cuando me enteré de ella, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque, pues, está así toda, o sea, es contemporánea como pues de los grandes clásicos, ¿no? O sea, de Sócrates. Entonces, yo no sabía de ella, o sea, y el libro en el que la encontré es uno que se llama Historia de las mujeres filósofas de Gilles Ménage. Y de hecho vienen así muchísimas filósofas ahí antiguas, ¿no? Sin embargo, pues no hay como tanta información de ellas. Normalmente se habla de estas a través como que se hace un rastreo en este texto de dónde se les menciona, ¿no? O sea, y por qué sabemos de su existencia. Entonces, es así como un rastreo de que fue mencionada en tal obra, y se le describe como una mujer tal, ¿no? Así. Y así descubrí a Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto es de las que más se tiene como información. Y pues de hecho, o sea, ahí fue que me enteré que salen del diálogo del Menexeno, ¿no? O sea, que yo, o sea, no sabía, ¿no? Y que digo, el Menexeno, pues, no es como un diálogo tan desconocido, y ahí es donde se le menciona que es o sea, que fue maestra de Sócrates, ¿no? O sea, creo que eso es como, pues, algo que a mí me parece muy importante, porque digo, cómo es que nos enseña activamente
en las facultades de filosofía, si pues si fue maestra de Sócrates, ¿no? Se supone que ella le enseñó sobre retórica, ¿no? Y también se menciona en este libro eh, que algunos hombres, o sea, llevaban a sus mujeres, a sus esposas, para que la escucharan y que ella de alguna manera fungiera como su maestra o que para que accedieran como a educación, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la figura de esposa de Milito me parece muy importante. Y yo supe de ella porque, o sea, saliendo de la carrera, junto con algunos de mis compañeros de generación, tuvimos un proyecto que fue precisamente de difusión de mujeres filósofas, que fue un FOPER, entonces, por eso me enteré, pero realmente fue como algo muy, pues sí, muy autónomo de nuestra parte. Entonces, y así, y siempre, o sea, que me dicen, ah, es que no hay filósofas antiguas, y yo, sí, claro, sí, sí hay, ¿no? Está ella, ¿no? Solamente que como tal, pues no hay como tal obras que podamos estudiar de ellas, ¿no? Porque se perdieron. Y, y pues bueno, o sea, creo que, mm, por ejemplo, pues mi proceso como, pues de lo que he hecho en la academia siempre estaba como muy ligado a las mujeres. Porque incluso, no sé, ahorita como que me puse a pensar que pues, realmente en mi tesis de licenciatura, pues la mayoría de personas que cité eran mujeres, ¿no? O sea, bueno, también como por la temática que, digo, pues era una tesis de los feminismos, y pues también, no sé, me gustaría hablarles de algunas filósofas desde la filosofía de la ciencia, que luego también, digo, es una vertiente que eh, pues como que atribuimos mucho a los hombres, ¿no? Eh, y bueno, de ellas les traigo a Helen Longino. Creo que Helen Longino sigue viva aún. Es estadounidense y ella está como en esta vertiente de lo que se llama empirismo feminista. Y pues ella tiene un libro que se llama Feminismo y Filosofía de la Ciencia, en donde como que dice todo esto como de que hay cierta carga teórica pues pues, en las investigaciones científicas, ¿no? Y entonces ella de alguna forma pues lo resuelve ahí en su libro proponiendo que ciertamente, o sea, que precisamente esta carga teórica debería ser objeto también de estudio para de alguna manera hacer como ciencia más objetiva, ¿no? A la hora de hacer ciencia, porque al final estos valores, que pueden también ser, pues sí, valores que de alguna manera posicionen a hombres y mujeres de manera desigual, pues cambian la evidencia científica al final, ¿no? Entonces, eso es lo que ella argumenta y también está Evelyn Fox Keller, que también es una filósofa digamos, trabaja desde, pues, como lo que dejó el legado de Kuhn y el legado del psicoanálisis, ¿no? Que también eso me llamó mucho la atención porque, pues, ella habla mucho como de la figura del científico, ¿no? Y de cómo el científico siempre está como pretendiendo impersonalidad, ¿no? O sea, cuando hace ciencia. Entonces, ella propone que se tiene que hacer evidente como la presencia de las personas científicas, ¿no? O sea, de por qué están haciendo lo que hacen y también pues desde rescatando el psicoanálisis como también reconociendo el deseo mismo de por qué, de cuando se hace ciencia, ¿no? Porque parecía que la ciencia es como algo muy impersonal y objetivo ahí, y no, ¿no? O sea, ella dice hay que evidenciarlo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esas son las filósofas que quería mencionar. Pues sí, porque siento que a la ciencia la tenemos como muy hacia lo masculino y hacia el objetivo, y también la filosofía antigua, pues la tenemos muy como bajo esta idea de no pudieran haber sido mujeres filósofas ahí, porque no eran ciudadanas, ¿no? O sea, y sí, o sea, porque realmente eso es cierto, pero al final como que siempre
las mujeres como que encontraron o han encontrado, como mencionaba la doctora Ángela, que como desde la periferia, desde otros lados, acceder a eso que siempre se les ha sido negado. Y pues eso es lo que quiero decir. Muy bien, Schoenstatt. Gracias por compartirnos, porque es verdad. O sea, de repente pensamos que la reflexión, por ejemplo, feminista solo tiene que ver con aspectos como muy puntuales que de alguna manera tienen que circunscribirse, pues a los lugares donde normalmente nos han permitido reflexionar, ¿no? O que tenemos como más cerca, ¿no? Y hay áreas en las que pareciera que estamos como relegadas el doble, ¿no? Y no es cierto. O sea, no es cierto. También es verdad que desde ahí se están haciendo cosas y es importante que dejemos de masculinizar o feminizar, ¿no? Como ámbitos de la realidad. Entonces, gracias por las aportaciones y también por recordarnos que, pues han existido, ¿no? Pues ahí está Cristín de Pizal, ¿no? Que incluso con la publicación de su Ciudad de las Mujeres en 1400, estamos hablando de 1404, si no me equivoco, pues se empieza toda una discusión, ¿no? Pone a todos a pensar si las mujeres piensan o no piensan, ¿no? No sé, por ejemplo, ahí Julia y Claudia tendrían más que decir, sobre la querella de las mujeres, ¿no? Pero pues es de una obra, la de Cristín de Pizán, la que empieza como, ¡pum!, a hacer la detonación al respecto, ¿no? Entonces, digamos que siempre hemos estado, siempre estaremos y siempre estaremos pujando, ¿no? Para que de alguna manera se transforme como la realidad en la que estamos y pues ahí la llevamos, creo, comparándolo con hace 2000 años que le tocó, ¿no? A Hipatia, o hace, no sé, 1600, pues que le tocó también pues ahí vamos, más o menos, ahí la llevamos. Y bueno, nos falta Caro y nos falta Juan Carlos. No sé quién quiera ir primero, Caro o Juan Carlos. Yo, mira, Eso, Caro. pues yo recuperar un poco lo que decían de Virginia en cuanto a lo de la habitación propia. em, cómo esta habitación o estas posibilidades materiales son la oportunidad para que las mujeres accedan a crear nuevas formas de conocimiento. Porque, por ejemplo, también retomando un poco lo de Nahui Olin y Remedios Varo, Leonora Carrington, todas esas mujeres que de cierta manera también con su forma de ver el mundo, con su arte, con sus creaciones, como que empujaron la sociedad hacia otro punto y también se convirtieron en referentes para muchas mujeres que buscamos como desafiar esa norma social y todo eso. De cierta manera también ellas tenían como una condición previa, ya sea familiar, económica, de cierto renombre, que les permitía pues también hacer esas aportaciones o que fueran reconocidas. Yo quisiera introducir también a Elenia Poniatowska, ¿no? Que es una mujer periodista que también desafiaba las normas de su tiempo, pero también está atravesada por esta cuestión que les digo de que ella también era de una familia con mucho abolengo, que incluso tenía como orígenes de realeza en Europa o yo qué sé. Y justamente con este libro que saca de los jóvenes del 68, ella también como que pone el dedo en la cuestión, en una cuestión que era intocable, y justo en el momento en que lo saca, que es poquito después de que se da lo de la matanza, y yo no puedo dejar de pensar que quizás para ella fue posible sacar ese libro, que se difundiera y que ella pudiera seguir con su vida y con su carrera como periodista, gracias justo a ese respaldo que ella tenía detrás. Entonces, acá lo que quiero decir es que también el feminismo, pues hay que pensarlo desde sus intersecciones, ¿no? Cómo cada persona está parada en ciertos lugares distintos que le permiten decir cosas distintas. Y justamente también un poco rescatar que las mujeres suelen hacer aportaciones que buscan em,
que todos volteemos a ver a las personas que se encuentran en cierta condición de vulnerabilidad. O sea, nos cuesta mucho trabajo y no que sea malo, sino todo lo contrario, está súper chido. Nos cuesta mucho trabajo separarnos de nuestro papel de cuidadoras y siempre estamos como queriendo, no sé, si teorizar, hacer proyectos, investigación, bla, 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 de todas esas personas que no pueden acceder a los espacios públicos en donde se señalan las desigualdades o donde se señalan las injusticias. Y eso es el feminismo, ¿no? Una especie de reivindicación de todas las personas que se encontraban históricamente ocultas, oprimidas, em, en segundo plano. Y cómo eso también nos convierte un poco en las histéricas, ¿no? Retomando que yo vengo del psicoanálisis, de la psicología, pues allá también es un ámbito que está muy dominado por el discurso masculino, incluso el núcleo de la histeria y la histérica y bla, 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 como también conlleva su carga de patriarcado. Y y como la mujer que trata de señalar una cosa o de ser esa voz discordante se convierte en una persona complicada, histérica, que, o sea, que es incómodo escucharla. Y ese papel que tenemos que asumir las mujeres de repente de ser la de, oigan, espérense, esto no está bien, oigan, deténganse, esto va por mal lado, y que es como complicado, o sea, es difícil asumir esa posición porque estamos hablando de que yo en mi casa tengo una jornada y además tengo que cumplir con la jornada de mi pareja y además, o sea, tenemos mucho trabajo que hacer y encima de todo tenemos que estar viendo por los demás y tenemos que proteger a las personas que tenemos que cuidar. Entonces, justo creo que sí deberíamos preguntarnos de qué manera podemos ayudar a las personas que cuidan, a las personas que se encuentran en el activismo y de qué manera podemos generar que esa desigualdad que atraviesa a las mujeres, que las atraviesa especialmente y que para ellas es más complicado brincar de ese lugar, de qué manera podemos generar esas condiciones, o sea, ya sea con un salario económico o ya sea con un apoyo comunitario, etcétera, etcétera. Fin. Súper bien, Caro. Exacto, ¿no? Hay que repensarnos, pues, porque como que la realidad que tenemos en este momento no está tan padre para todos, ¿no? Y digo, no ha estado en los últimos no sé cuántos, milenios. Pero bueno, esperemos que con espacios como este y con la labor cotidiana que cada uno de nosotros podamos hacer, pues vayamos como generando nuevas cosas, ¿no? Nuevas formas de interacción y etcétera. Gracias por sí, compartan todo lo que se pueda en el chat. Yo estoy rescatando las ligas, y pues para mandarlo a quienes no se conectaron y a lo mejor ya que subamos el video a las redes, también poner las ligas abajo, ¿no? Para que no se pierdan la información que estamos compartiendo en este momento. Muy bien, muchas gracias, Caro. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues más que una filósofa en particular, bueno, estuve pensando ahorita de la como cierta invisibilización de la mujer, ¿verdad? Desde la antigüedad, con esto desde los griegos, ¿no? Que incluso el mismo Aristóteles tenía esa misógina frase de que las mujeres eran un hombre, incompleto, ¿no? Entonces, creo que sí. Ya ha habido muchos avances, pero pues queda pues esos antecedentes y sigue mucho, está mucho por hacer todavía. Pues no solamente en el ámbito filosófico, ¿no? También estuve pensando pues en lo literario con esta Sor Juana, ¿no? De también pues hasta el castigo que les hacían pues por estar escribiendo, que no se concentraban en la vida religiosa. Este,
en el ámbito artístico con, por ejemplo, que Frida Kahlo, ¿no? Muchos atribuyen que su brillo en la historia del arte pues ha sido pues a la sombra de Diego Rivera, y también me parece que es Elena Garro, ¿no? A la sombra de Octavio Paz. Y pues hasta en lo tecnológico con ahora pues estos avances, y gracias a eso estamos conectados, pues no recuerdo el nombre este, de la inventora o quien descubrió estas ondas que posibilitó la creación del Wi-Fi, ¿verdad? Y creo que nada más por ahora. Esa sería mi aportación. Muy bien, Juan Carlos, pues qué bueno que nos estamos repensando. Este, no falta nadie, no, ¿verdad? Ya participamos todos. Pues yo digo, ¿a quiénes rescato? Pues una de las mujeres que me han atravesado así como ¡fum! Muy, muy, muy fuertemente fue Carol Gilligan, ¿no? Porque de alguna manera me hizo como repensar, eh, pues incluso mi condición de mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque se mete con uno de los temas que normalmente, no sé a ustedes, me refiero pues a las demás mujeres que están en el conversatorio, pero particularmente es un tema que me atraviesa mucho y es este asunto del cuidado, ¿no? Y de la reflexión moral. Esos dos temas para mí son como fundamentales. Entonces, Carol Gilligan me permitió repensarlos. De alguna manera, cuando de esas veces que estás leyendo los textos y de repente sientes que el cerebro te explota, ¡pum! Porque es como una nueva realidad, te estás planteando una nueva forma de entender las cosas. Y eso fue lo que me pasó cuando hace ya algunos años empecé a leer In a Different Voice, ¿no? Porque planteaba precisamente, bueno, de entrada, ¿quién es Carol Gilligan? Carol Gilligan, pues es estadounidense, ella trabaja, bueno, fue la primera mujer a la que le dieron la cátedra de género en Harvard en el 97. Ella es psicóloga, también es filósofa, ha estado muy activa desde pues desde finales de los 70s, con publicaciones activas, sobre todo desde la perspectiva feminista, pero plantea una cosa, ¿no? Que se le llama ética del cuidado. Es una de las representantes principales de lo que va a ser después denominado ética del cuidado. Entonces, ¿cómo lo plantea en In a Different Voice? ¿Por qué surge In a Different Voice? Pues por una injusticia. Eso es real, ¿no? Por una injusticia. ¿Por qué? Porque dentro de la psicología se estaba como cobrando cada vez más fuerza una perspectiva de alguien que se apellida Kohlberg y que estaba planteando que el desarrollo moral humano, o sea, humano, fíjense lo que les estoy diciendo, que todos los seres humanos que se desarrollan, ¿no? El desarrollo de todos los seres humanos, moralmente hablando, implicaba que había como distintos estadios, pero en el último estadio, que era el estadio más universal, donde la conducta moral de alguna manera estaba en función de los principios universales, escuchen lo que voy a decir, solo era alcanzado por los hombres, no por las mujeres. O sea, lo mismo que nos dijo Juan Carlos de hace 2500 años que estaba planteando Aristóteles, bueno, pues lo mismo, ¿no? Lo estaba planteando Kohlberg. Y de hecho, en las escuelas de psicología eso se enseña. O sea, el desarrollo moral es el desarrollo moral de Kohlberg. Y estoy hablando de 2025. Entonces, bueno, ahí ya decimos, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cómo algo que se escribió hace 2500 años no ha podido como olvidarse, ¿no? O sea, ¿en serio? O sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, Gilligan trabaja en el 79 precisamente como asistente de investigación de Kohlberg y entonces se percata de, pues obviamente, toda la investigación y ve de primera fuente cómo es que aplican los cuestionarios, los dilemas y se percata de que realmente se está evidenciando una diferencia. Eso es real. O sea, y
no me van a dejar mentir los alumnos de cuarto semestre, de tercer semestre de la licenciatura, porque hicimos ese experimento justo el jueves, poner uno de los dilemas que pone Kohlberg y que después puso Gilligan, y las respuestas que dieron, obviamente, los hombres y las mujeres fueron muy diferentes, ¿no? ¿Y a qué atienden esas diferencias? Ahí es donde entra la parte de Gilligan, ¿no? La propuesta de Gilligan y donde me empezó a explotar la cabeza con Gilligan, porque fue como un asunto de, a ver, por supuesto tiene que ver con lo cultural, ¿no? Tiene que ver con la forma en que apreciamos el mundo, en que nos instruyen a entender el mundo a los hombres y a las mujeres. O sea, eso es real, hay una diferencia. Yo creo que nadie en este momento, bueno, no es cierto, porque ahí tenemos algunos casos específicos de la política mundial que no quiero nombrar. Iba a decir, nadie en este momento podría negarlo, pero no, la realidad no rebasa. Y ahí están esas personas que no voy a nombrar porque quiero invisibilizar. Así, exactamente. Pero pues que nos dicen que esa realidad no es cierta, ¿no? Pero atendiendo a otras cosas, las diferencias están. Pero ¿de qué van esas diferencias? O sea, ¿qué está ahí, no? Y entonces Gilligan, en la Different Voice, hace, en los primeros capítulos retoma, por supuesto, toda la teoría freudiana y entonces nos dice, bueno, pues es que, a ver, dense cuenta, o sea, el desarrollo, ¿no? En la infancia lo han planteado desde el desarrollo de los niños. Y con todo este asunto del rompimiento que se da con la madre, por ejemplo, la individuación pensada desde los hombres, porque en última instancia para los hombres tiene que ser la negación de la madre, o sea, como un rompimiento, etcétera, etcétera, pero para las mujeres no se presenta así. O sea, ¿por qué tendría que presentarse así, no? Eso no se presenta de entrada, ¿no? Y bueno, así como ese pequeño detalle nos va mostrando cómo incluso las teorías, y eso, o sea, las teorías que explican el desarrollo humano no están explicando el desarrollo humano, están explicando el desarrollo de los hombres, ¿no? Pero no entra en juego como estas diferencias que puedan tener hombres y mujeres. Eso no está visibilizado, eso no está contemplado y por lo tanto es una variable que ni siquiera se estudia, ¿no? Entonces, después de eso, se pasa a analizar cómo las mujeres responden, digo, porque se acababa de aprobar este asunto de la ley del aborto en Estados Unidos, y entonces les empieza a preguntar a las mujeres que van a las clínicas de aborto qué piensan al respecto, qué es lo que dicen al respecto, ¿no? Sobre este tipo, sobre esta decisión, porque en última instancia pues es un dilema moral, ¿no? Y en ese sentido empieza a rastrear como una forma distinta de entender la realidad, no solamente la realidad moral, sino la realidad completa. Y esa realidad tiene que ver más con las relaciones. O sea, a diferencia, por ejemplo, y así lo pone, no estoy yo diciendo nada, estoy rescatando lo que ella dice, a diferencia de los hombres, las mujeres construimos nuestra realidad en términos de relaciones. Entonces, en ese sentido, somos mucho más relacionales. Y eso tiene que ver directamente con el cuidado, ¿no? O sea, con esta carga histórica y con esta carga, digamos, de milenios que se nos ha venido encima, pero que de alguna manera también está conectada, y perdónenme lo que voy a decir, porque a lo mejor genera como exabruptos, pero está conectado con nuestra biología en el sentido de que si no cuidas a la cría cuando nace, muere. Entonces, en ese sentido, no podemos negar, no quiere decir que solo las mujeres estemos biológicamente determinadas para cuidar, eso no es cierto. Hay muchas investigaciones al respecto que demuestran que tanto hombres como mujeres pueden secretar las mismas cantidades de hormonas y que pueden generar los mismos cambios, por ejemplo, en la amígdala, que permite que seamos buenos cuidadores, tanto hombres como mujeres. No está biológicamente determinado, pues. El punto es que históricamente, como ya lo han dicho muchas de las teóricas del cuidado, pues se ha dejado el cuidado en mano de las mujeres, ¿no? Pero eso ha creado una forma distinta de entender la realidad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los dilemas morales, tratamos de resolverlos pensando en todos y no en principios universales. Me gusta mucho un testimonio que rescata Gilligan precisamente en A Different Voice y que después lo va a rescatar en otro texto más reciente del 2013 donde le invitan a participar unos españoles. Igual se los comparto también. Y lo que dice es, bueno, en última instancia, digamos que
lo que dice este testimonio es que la decisión que ella tomó, digo, porque abortó, ¿no? Y entonces dice, la decisión que yo tomé, no hay nada que pueda quitarme la responsabilidad al respecto. El que yo la haya tomado en función de un principio universal, eso no implica que se quite mi responsabilidad. O sea, no se acaba ahí mi responsabilidad, ¿no? El hecho de que yo diga, yo aborté porque en este momento no tenía las condiciones necesarias, porque por lo que ustedes gusten o manden, eso no implica que me desresponsabilice. Entonces, la elección fue mía. Y eso lo dice el testimonio de esa mujer, ¿no? Y obviamente lo compara en este texto que les digo mucho más reciente, lo compara con lo que dicen, con todo digamos, como la afectación que tienen las personas que han estado en guerra y que han cometido crímenes de guerra, ¿no? O sea, se disocian. ¿Por qué? Porque de repente es como un hiciste bien, mataste hombres, mujeres y niños, masacraste un pueblo entero, les prendiste fuego y los viste arder y todavía te quedaste ahí y encima te dicen que eso es lo que tú tenías que hacer, ¿no? Y lo hiciste por el deber ser. Ah, por cierto, Colbert, por supuesto, que retoma la postura kantiana para hacer este desarrollo y hasta Habermas le critica eso porque esa y no otra, pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? Entonces estábamos con esta disociación que sufren y es precisamente porque aun cuando a ellos les enseñen a funcionar a partir de principios universales, eso no quita la responsabilidad. Y eso psíquicamente te truena, ¿no? Te truena. Porque también está esta parte que es parte pues de nuestra naturaleza de seres gregarios, de la solidaridad, ¿no? Y de las relaciones con nosotros. Entonces, en ese sentido, pues está como estas dos partes del deber ser mata y el deber, y por el otro lado tu prosocialidad diciéndote, pero es que es un ser humano, ¿no? Se disocian. Entonces, por eso para mí fue como tan revelador. Bueno, y no solamente es un asunto, también hay que decirlo, ¿no? No es un asunto también de romantizar esta parte del cuidado, porque no se trata de eso, y de hecho Gilligan no lo hace, ¿no? Nos muestra también a lo largo de In a Different Voice, en los últimos capítulos, me gusta mucho porque dice, bueno, sí, pero también es cierto que de todos estos, pues de todos estos, digamos como testimonios, podemos sacar que hay como dos etapas en el desarrollo, ¿no? O sea, lo que pasó al principio y lo que pasó después, porque les preguntan a las mujeres, a las mismas mujeres, 5 años después, ¿no? Entonces, cuando la mayoría al principio lo que hacen es como anteponer, y eso es un clásico de nosotras las mujeres, así, precisamente como de nuestra formación y nuestra tradición y todo lo demás, anteponer las necesidades de los otros a las nuestras, ¿no? Yo siento a veces, perdónenme lo que voy a decir, lo digo desde mi condición de madre, es importante poner pues sí, las necesidades de mi cría antes que las mías. Por lo menos los primeros años, si yo no hago eso, mi cría se muere. Entonces, en ese sentido, ahí está, pues, ¿no? No sé las demás experiencias de las demás mujeres madres, pero yo lo veo así, pues, ¿no? El problema, ¿no? Es que eso se te exige en todo momento y en todas las etapas y con todos. O sea, no solamente con tus crías los primeros años, sino que siempre tienes que estar anteponiendo más bien sus necesidades a tus necesidades, ¿no? Entonces dice Carol Gilligan, esa es la primera etapa y véanlo, o sea, véanlo en los testimonios. Pero de repente cuando tú empiezas me refiero a las personas, o sea, a las mujeres, cuando empiezas a reflexionar acerca de eso, de repente llega un momento en que dices, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿de qué va la cosa? ¿Por qué siempre los otros primero que yo? ¿No? Y están todas estas reflexiones que dicen, a ver, el cuidado no nada más es como este asunto del amor, ¿no? La reflexión del amor desde otra perspectiva. Sí, el cuidado también implica trabajo y trabajo no remunerado y un montón de cosas, ¿no? Que está, como decía ya hace rato Lluvia, engarzado con este asunto de cómo te estás entendiendo a ti, qué rol tienes que jugar en la sociedad y obviamente cómo tienes que vincularte con nosotros, ¿no? Esa construcción pues que se ha venido formando y que nos han puesto encima.
Y lo que dice Carol Gilligan es, bueno, dense cuenta cómo la perspectiva, por ejemplo, que les crean a los hombres es toda la contraria. O sea, ellos anteponer los intereses de los otros a los suyos, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué? No, hombre, eso no es de hombres. Los hombres tienen que pensar en sí mismos, ¿no? Y ahí surgen cosas como el feminismo de Girl Boss, ¿no? O sea, si tú quieres ser una mujer exitosa, si tú quieres ser non plus ultra, pues entonces masculinízate. ¿Y qué significa masculinízate? Evita esta parte que tiene que ver con el cuidado. Evita esta parte que tiene que ver con el amor. Evita esta parte que tiene que ver con lo femenino. Y no me estoy refiriendo a lo femenino, sino a lo que se concibe como... O sea, evita todo eso, ¿no? Y entonces conviértete en algo que estaría mucho más cercano a ese ideario imaginario que se tiene de lo que es lo masculino. Por lo tanto, la negación de esto, ¿no? Entonces dice Gilligan, bueno, pero a ver, ¿qué pasa? Cuando nos quedamos con esta concepción del cuidado como anteponer los intereses de los otros antes que los míos, no está nada padre. Bueno, ya no dice no está nada padre, pues, pero más o menos ese es como el argumento, ¿no? O sea, no está bien porque en última instancia tú te dejas al final y eso no puede ser, ¿no? Pero tampoco está súper padre poner siempre tus intereses frente a los de los demás, ¿no? Que es como la ética que les construyen a ellos de los principios universales y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Dice, bueno, pues tenemos esta otra etapa en la que pareciera que hay como una conjunción entre estos dos. Es como un asunto de yo no puedo cuidar a los otros si no me cuido a mí, ¿no? Y yo no puedo reconocer a los otros si los otros no me reconocen a mí. Y entonces empieza a ser una forma completamente distinta de entender la realidad. Y en ese sentido construye una ontología distinta, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, después Tronto, donde nos dice, bueno, es que en última instancia el cuidado puede ser entendido como toda actividad de la especie humana que está encaminada a mejorar, a mantener y a mejorar, ¿no? Todo lo que está el mundo, nuestro mundo, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa definición de cuidado porque realmente nos sitúa primero como especie. O sea, el cuidado es algo que hacemos hombres, mujeres, lo que sea, pues, o sea, independientemente de cómo te identifiques, ¿no? Si perteneces a la especie humana, entonces tu actividad va a tener que ver con el cuidado. Así de sencillo. Y fíjense que también es súper padre que ella plantea la igualdad entre todo el género homo, me refiero a los humanos o humanes, ¿no? A partir de ser, ni siquiera ser dadores, porque eso de repente es como muy una elección, ¿no? A veces consciente, a veces inconsciente, pero ni siquiera es eso, es receptores. Dice, todos somos receptores de cuidados. Todes, en todo momento. Tal vez se ve más cuando estamos pequeños, cuando estamos viejitos o cuando estamos enfermos, pero en todo momento necesitamos cuidados. Y si no, ¿qué es todo lo que está alrededor? ¿No? Entonces, en ese sentido, cuando yo leía a estas autoras dije, wow, o sea, es verdad, o sea, están planteando una ontología distinta, están planteando obviamente una forma distinta de vincularnos los unos con los otros, están planteando una forma distinta de entendernos, están planteando una forma distinta de ética, de política, de lo que, de economía, ¿no? O sea, porque están planteando una forma distinta de ser humano, ¿no? Entonces, esas dos mujeres para mí de verdad me atraviesan, ¿no? Y ¿por qué no me han redefinido en esse sentido, ¿no? Y bueno, hay otra a la que le estoy apenas echando, le estoy hincando el diente, ay sí, o echando el ojo, no sé muy bien cómo decirlo, digo, porque apenas le estoy leyendo, que se llama Lynn Hackinson Nelson.
Y ella está mucho más vinculada también con este aspecto de la filosofía de la ciencia, pero específicamente de la vinculación entre filosofía de la ciencia y biología, ¿no? Entonces tiene un libro, ya está más o menos, pues digamos que viejito, o sea, no es así súper reciente, pues, pero tampoco está como tan viejito, ¿no? Lo sacó en el 2017. Y el tema está, para mí está súper interesante porque se llama Biología y Feminismo, una introducción filosófica, ¿no? Entonces, nos lleva a reflexionar precisamente cuánto de pues, cómo se puede construir un discurso feminista que reconsidere, ¿no? Todo lo que se sabe actualmente sobre, por ejemplo, la evolución humana, pero también, pues todos los temas que tienen que ver con eso, ¿no? Pues una infinidad. Entonces, apenas estoy leyendo, yo estoy fascinada porque realmente está planteando las preguntas de una manera diferente y, ya les platicaré después. Pero sí, esa es como la que tengo en el radar actualmente. Y bueno, creo que ahora sí ya dijimos todos, quiénes nos han atravesado, ¿no? Y por qué nos han atravesado, y no sé, me gustaría como escucharlos, si alguien tiene comentarios, dudas, no sé, más recomendaciones, etcétera. Tenemos todavía un par de minutos, bueno, parece decir, digo, si les parece bien, a la 1 podemos concluir y pues bueno, abro fila, no se puede abrir fila, pero vamos con Arturo y luego ya si alguien más desea participar. Arturo, adelante. Ya. Bueno, pues sí, de hecho, o sea, en ideas así son muy cercanas las ideas del libro de Sujeto y Comunidad de Edith Stein. O sea, su tesis doctoral fue sobre la empatía, pero la empatía es pensada como desde porque fue enfermera de la Primera Guerra Mundial y le escribía cartas a su hermana, pues viendo que más bien, pues cómo es que todos entre ellos cuando atendían a los heridos de guerra, todos tenían una versión correcta, ¿no? O su versión correcta de cómo eran las cosas buenas, ¿no? Entonces, en general, los conflictos a veces no solamente se dan porque alguien está bien y el otro está mal, ¿no? Sino que quizás todos tienen su versión de lo que es correcto y por eso es que entonces se genera como ese tipo de guerra. Nada más que la continuación de de su tesis doctoral, lo que plantea es como más bien la moralidad o la relación entre el sujeto y comunidad se está dado por la moral o por la sensibilidad moral que tiene que ver con la empatía. Entonces, por eso más bien tiene que ver con cómo nosotros percibimos pues conciencias ajenas, ¿no? O sea, como que o la posibilidad de percibir algo que sea ajeno a nada más mi versión de los hechos o mi forma de sentir las cosas o o sea, como, sino que más bien tiene que ver con intentar entender significados psicológicos de las relaciones interpersonales que sean distintas a lo que yo solamente conozco de mí mismo. ¿No? Porque si no, nada más conoces versiones de ti mismo, pero que son nada más, pues lo que tú puedes llegar a entender. ¿No? Y otra cosa que por eso me marcó mucho, y aparte es presencial, no tiene que ver con un conocimiento sociohistórico y bibliográfico, sino que tiene que ver con más bien con cómo nosotros entendemos las cosas desde nuestra vida dada y cotidiana, ¿no? Entonces esa parte se vuelve muy interesante de esa monja, ¿no? Porque yo al principio decía, pues es una monja, o sea, ¿cómo es que me va a enseñar una monja, no? Pero pues no, sí, ya después me quedé así como, ah, caray, ¿no? Sí es bastante interesante. La otra es, Marian Miller alguien que estuve trabajando hace mucho y tiene un libro que se llama Por una vida propia y sigue con un método que es o bueno, ella intenta hacer un método eh, parecido al de Virginia Woolf, basado en en la escritura automática, ¿no? Para aquellos que les interesa todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, trabajó con el grupo de Winnicott y es bastante interesante, ¿no? Ya después lo retoma Jessica Benjamin, que es así como alguien que me llama mucho la atención y que creo que todavía está viva y que tiene que ver mucho con
tiene un libro que es de mis favoritos, que tiene que ver con los lazos del amor o el problema de la dominación en psicoanálisis, ¿no? Y que es muy interesante cómo a veces hay ciertas, el problema de porque que retoma mucho como la dialéctica hegeliana y todo ese tema, pero cómo hace converger de cierta manera o poner en discusión ciertas cosas que tienen que ver con postulados de Freud, con postulados que tienen que ver con el feminismo y se vuelve, está muy interesante, ¿no? Pero bueno, eso sí lo recomiendo. Y sí, si se puede ver esa película de Hildegarda, yo voy. Yo estaría muy bien. Muy bien, Arturo. Sí, todos vamos a que se haga. Lluvia, tienes la mano levantada, adelante. Sí, son muy breve. Uno, les dejé un enlace en el chat relacionado con, bueno, ahora que comentabas todo esto sobre los cuidados, Ángela, me parece como que es un tema súper potente. Entiendo que van a además tener un diplomado en educación continua que se está promocionando y ojalá pues que nos ayuden también a difundirlo para que se pueda abrir. Y el segundo comentario, hay pues evidentemente un espacio en la facultad que podríamos ocupar, que podríamos ya armar esta posibilidad de las películas con clave morada, con perspectiva de género. Entonces, con gusto podemos ahí articularnos, que es la sala de videoconferencias y que pues ha funcionado justo para algunos espacios así. Podríamos ya, cuando te sientas mejor, Julia, pues tenemos una plática y ahí nos ponemos de acuerdo. Y solo por último, es que esto con lo que iniciaste, Ángela, que incluso mencionaste a Freud, les quiero compartir que en educación integral para las sexualidades justo hemos estado problematizando qué implica tanto en las subjetividades como en las sociedades, ¿no? A final de cuentas, cómo se educa a las infancias no solo negando las palabras científicas sobre sus órganos sexuales pélvicos externos, que sabemos de entrada como que incluso es cuando medio se habla del aparato reproductor desde una funcionalidad solo para embarazos y solo para perpetuar la especie, no se habla de las vulvas ni de los clítoris, ¿no? Se habla de las vaginas. Y a veces incluso muchas personas piensan que son lo mismo la vagina y la vulva a lo largo de su vida, ¿no? Y ni saben que hay un clítoris, pero que tiene que ver con esto de las teorías que desarrollaba Freud, de en que en realidad se inventan sinónimos también para no nombrarlas, porque se educa en tú tienes pene o un sinónimo ahí y tú no. O sea, en la falta, ¿no? En lugar de tú tienes pene y tú tienes vulva, ¿qué implicaría que pudiéramos educar infancias nombrando, ¿no? Tú tienes pene y tú tienes vulva y son distintas y para esto también visibilizar desde ahí, pero que en realidad, pues eso, ¿no? Muchos supuestos que se armaron en esa teoría psicoanalítica de siglo XIX, principios del XX, como la supuesta envidia del pene, el supuesto orgasmo inmaduro, como se le llamaba, o incluso todavía se le llama el orgasmo clitoridiano en el contexto de, pues, la histeria y la frigidez como términos patologizantes para las mujeres. Pues en realidad se parece mucho a lo de la mujer es un hombre incompleto, ¿no? Que mencionaba el compañero hace rato, y se parece mucho, pues justo a cómo nos educan a que somos hombres o que somos mujeres, incluso antes de que nuestra psique, nuestra subjetividad, tenga conciencia de qué tenemos entre las piernas, ¿no? Como se nos enseña a ir al baño, ¿no? Parados o sentadas, se nos enseña a jugar con ciertos juguetes a partir de pues se supone que les ponen colores, ¿no? A los juguetes y hay fiestas de revelación de sexo género que indican qué juguetes le tenemos que regalar. Y desde ahí justo esas subjetividades se van construyendo, eh, pues que están ahí incluso antes de que tengamos conciencia, pues las fases del desarrollo psicosexual que planteaban la hormonal, incluso cómo se llama fálica, ¿no? Y que antes de que sepamos a comparar qué tenemos entre las piernas, ya nos dijeron y ya tenemos una noción de qué deberíamos hacer respecto a esas identidades, ¿no? Entonces, justo en la educación integral de sexualidades estamos también replanteando cómo lograr que se eduque de otras miradas, ¿no? Desde otras formas. Sí, lo que Súper menciona. interesante lo que dices, Lluvia, sobre todo porque fíjate que en este mundo, bueno, no sé qué opinen los y las demás, pero siento que parte de este sistema mundo neoliberal, capitalista, mala onda, ay, sí, mala onda, y así dicho con todas las letras, adultocéntrico, ¿no?
como que no nos percatamos de la importancia de la crianza. O sea, es como todo el mundo se preocupa por cómo vamos a transformar la sociedad, cómo vamos a generar nuevas cosas, cómo esto, cómo el otro, cómo aquello, pero la crianza es invisibilizada porque en última instancia se piensa que la crianza es un problema que tiene que ver con el ámbito privado y no con el público, ¿no? Cuando es a través de las prácticas de crianza que estamos formando a los nuevos seres humanos y en ese sentido a los nuevos ciudadanos, ¿no? Y si tenemos sociedades tan violentas es porque hemos creado y criado, ¿no? Niños y niñas que no saben interactuar de otra forma que no sea a partir de la violencia, por ejemplo, ¿no? Si tenemos como todas estas problemáticas que tenemos socialmente hablando, no es algo que se presente solamente a nivel estructural, y me refiero como muy marxistamente hablando a las condiciones materiales de existencia, sino también a la forma en que hemos estado criando, porque en última instancia es la forma en que los adultos se comportan, ¿no? O sea, si no sabemos interactuar de otra forma es porque de verdad nadie nos ha enseñado. Y nadie nos ha enseñado porque nadie públicamente se preocupa por el sistema de crianza. O sea, es como algo que se invisibiliza, es uno de los temas más invisibilizados, pero además más violentados. O sea, ahí tendríamos que estar hablando del sistema educativo, cómo se hace, no solamente en contenidos, sino realmente cómo tratamos a las infancias, ¿no? O sea, como sociedad debería de ser un tema prioritario, ¿no? Porque en última instancia es lo que viene. O sea, es lo que viene. Entonces, si todos lo sabemos que es como hasta cliché el asunto de el cambio se genera a partir de las nuevas generaciones. Bueno, pues sí, pero las nuevas generaciones, o sea, ¿a partir de qué edad? ¿De los 18 que empiezan a ser como ya universitarios o desde cuándo? Porque eso también, ¿no? Así como se suponía, pues Aristóteles, ahí está. A lo mejor es mi sesgo, pero yo de verdad cada vez que leo el libro uno, las primeras páginas de la política, digo, ay, Aristóteles, o sea, te pasaste, estructuraste la realidad, ¿no? Porque siguen y siguen, y vean todos los discursos, y a fin de cuentas siempre es, ¿quiénes son los ciudadanos y quiénes son los que importan? Pues ya sabemos quiénes, ¿no? O sea, ahí lo dice Aristóteles con todas sus letras y lo hemos venido repitiendo. ¿Y quiénes son los que no importan? Pues los que no son ellos, es decir, los siervos, los esclavos, seas hombre, mujer o quimera, las mujeres, los niños, todos esos, es decir, todos los que no son quiénes, los dueños de casas, los hombres blancos, ricos, ¿no? Etcétera, etcétera, heteronorma. Bueno, con ellos no era tan heteronormado el asunto, pero ellos eran, ¿no? Entonces, y eso sigue reproduciéndose. O sea, eso sigue reproduciéndose. Y cuando hablas de ciudadanía, ¿de quién estás hablando? ¿De construcción de ciudadanía? Hablas de construcción de ciudadanía, pero ¿a partir de qué edad? ¿No? ¿A quiénes estás reconociendo? ¿Quiénes son los importantes? ¿Para quiénes están creando como esos discursos, no? ¿Y por qué no la ciudadanía desde cuando empieza? Pues, ¿no? ¿Por qué no esa problemática dentro de? Entonces, yo creo que sí, hay mucho que repensar, ¿no? No solamente desde el ámbito de la sexualidad, sino realmente desde todo el ámbito de la construcción de de la realidad, pues. O sea, tenemos pero muchos ámbitos que no estamos viendo, que estamos invisibilizando y que estamos validando esa invisibilización, ¿no? Entonces, yo creo que sí, súper importante lo que planteas, Lluvia, y también es súper importante que empecemos a planteárnoslo desde otras perspectivas, ¿no? O sea, literalmente, ¿por qué cuando hablamos de desarrollo humano, y me refiero como al desarrollo ontogenético, ¿por qué no es importante? ¿Por qué las humanidades no tienen nada que decir ahí? ¿Por qué no nos vinculamos con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? De verdad aparecemos, como decía, por ejemplo, Hobbes, ¿no? Que dice en el Leviatán, no pensemos en los niños ni nada por el estilo, sino en el momento preciso en el que ya se tiene conciencia. O sea, neta, los seres humanos nacemos como champiñones siendo adultos. No. O sea, no, definitivamente no. Y ni siquiera es en la adultez cuando se nos generan las prácticas o cuando se nos genera como la forma de entender la realidad. Eso no es cierto. Llegamos ya con una forma de entender la realidad. Lo acabas de decir, Lluvia, específicamente con el rollo sexual, pero no solamente es el sexual, ¿no? O sea, es todo.
Es nuestra construcción de la realidad, de lo que nos entiende, de cómo nos entendemos y de cómo entendemos a los otros se forma en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no reflexionar al respecto? O sea, ¿por qué no tomar conciencia de que sí es una problemática social? No es una problemática privada. Y no me estoy refiriendo como a discursos totalitarios, o sea, me estoy refiriendo a que repensemos esa parte, ¿no? Y como que sí es importante, pues. Sí es importante. A lo mejor tampoco sería tan padre irnos como al comunismo totalitario de Platón, ¿no? Pero hay que repensarlo, pues, o sea, hay que repensarnos y repensar la realidad en toda su complejidad, creo yo. Y yo de verdad que le doy gracias a todas nuestras ancestras, porque si no hubiera sido por ellas, no estaríamos en este momento teniendo esta conversación, se los juro. O sea, cuando pienso en todas las que han tenido que morir en la ignominia, que han tenido que pasar por un montón de cosas, bueno, hasta, o sea, sí me dan ganas de llorar, la verdad. O sea, porque es como la impotencia, ¿no? De todo lo que ellos y ellas tuvieron que sufrir, pero también digo, wow, la responsabilidad que tenemos en este momento, pues también es como grande, ¿no? Y asumirla. Y a lo mejor en pequeños, yo sé que a veces como que todas estas cosas que nosotros hacemos y que de repente se hacen desde la academia, luego todo el mundo dice, pero ¿para qué? Y bla, 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 ¿no? Se la pasan como hablando y no sé qué, pero de verdad que yo siempre les pongo el ejemplo de Aristóteles, oigan, este se la pasó escribiendo y vean lo que hizo, o sea, 2500 años después seguimos pensando que las mujeres, bueno, nosotras no, pues, pero ni nosotros no, pero hay quienes piensan que las mujeres son hombres incompletos, pues, y eso fue hace 2500 años y este tipo nomás escribió, ¿no? Entonces, o sea, no hay que denostar este asunto de la academia, ¿no? O sea, sí transforma y crea realidades. Y hay muchas pensadoras y pensadores que lo han enunciado, entonces no hay que pues no hay que dejar pasar las ocasiones de construir como espacios de reflexión como este, ¿no? Que nos permitan acercarnos y que nos permitan repensarnos. No sé si alguien más tenga algo que decir, que nos quiera Sí, compartir o demás. yo ya nomás Adelante. para cerrar, pues como decías, ¿no? Pensar en todas estas mujeres que lucharon, que desaparecieron, que están invisibilizadas, las muy poquitas que están reconocidas y que resignificamos hoy en día. Pero justamente ese es el feminismo, ¿no? Es como esta lucha que no es inmediata, no es que tengamos acciones concretas con la lucha, sino que es como muy pausado. Por eso tenemos la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Es una lucha constante, muy con resultados que van lentamente apareciendo. Entonces, pues como decías, justamente reconocerlas, tener en la memoria todas estas mujeres que las perdimos, pero que si no hubiera sido por ellas, pues no estaríamos aquí justamente por ellas. Exactamente, pues va por ellas, ¿no? Sí, bueno, pues les mando muchos saludos, un fuerte abrazo. Que quede huella de que realmente estamos como construyéndonos y repensándonos y pues que esto nos atraviesa, ¿no? Que nos siga atravesando y que esperemos que llegue a más, que atraviese a más cada vez, ¿no? Pues abrazo, entonces, Abrazo a si todos, quieran. nos veremos por la facultad. Gracias. Sí, hasta luego. Bye. Gracias. Bye.